Muy buenas noches. A nombre de Vaso Roto Ediciones, agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a la Secretaría de Desarrollo Cultural del municipio de San Pedro, al secretario, licenciado Miguel Ángel Meléndez Martínez, al licenciado Jorge Romero, director de Espacios Culturales, por su valiosísimo apoyo, y al Centro Cultural Plaza Fátima por su hospitalidad. Agradecemos la presencia de la historiadora Ana Portnoy de Bernet, quien nos impartirá la plática El arte secuestrado, últimas víctimas del Tercer Reich, en apoyo a la novela La Dama de Oro, que Vaso Roto Ediciones se honra en presentar este documento valiosísimo, escrito por la periodista Anne-Marie O'Connor, quien vive en Palestina y trabaja para la agencia de noticias Reuters. Anne-Marie estuvo en contacto con María Altman, heredera y descendiente directa de Adele Bloch-Bauer, a quien Gustav Klimt inmortalizó en La Dama de Oro. Es en este libro que se fundamenta la película del mismo nombre. Como dato adicional, les informamos que el día de mañana, jueves 2 de julio, se estrenará La Dama de Oro, protagonizada por Helen Mirren. A continuación, daré lectura al currículum de Ana. Ana Portnoy obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene una maestría en Educación con especialidad en Humanidades por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cursó la maestría y el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado con el ITESM desde 1979, siendo maestra de cátedra en el Campus Monterrey. También fue catedrática en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana. Colaboró con el programa de maestría en Humanidades de la Universidad de Monterrey y en el programa de maestría de Dux. Ha impartido diplomados en el Departamento de Extensión de la BEM y coordinó la sección de Historia de la Revista de Humanidades del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Consejo Consultivo del Museo de Historia Mexicana en Monterrey y fue consejera del Comité Editorial del Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León y de la sección Vida del periódico El Norte. Representó al Centro Israelita de Monterrey AC ante la Comisión Interreligiosa del Estado de Nuevo León de 2012 a 2014. Fue becaria en la investigación sobre la historia de la Revolución Mexicana que realizó el Colegio de México bajo la dirección de don Daniel Cosío Villegas. Ha publicado diversos títulos en revistas especializadas, tanto de Monterrey como de la Ciudad de México, y ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Publica la columna mensual Hoy es Historia en el periódico El Norte. Con ustedes, Ana Portnoy de Bernet. Buenas tardes, me siento muy honrada de presentar el libro, que es maravilloso y muy pertinentemente estos días porque pues, se estrena la película con una actriz maravillosa que es Helen Mirren. Por supuesto que, como suele suceder, pues probablemente el libro sea muchísimo mejor que la película. Y bueno, el libro está muy bien documentado. Ahorita vamos a hablar de esto. Yo no voy a hacer el comentario del libro. El libro habla por sí mismo y se lo recomiendo muchísimo. Yo quiero construir un marco mucho más amplio de los contenidos del libro. Y por eso el título de la charla es El arte secuestrado, las últimas víctimas del Tercer Reich, y no concentrarnos exclusivamente en la recuperación del cuadro de Adele Bloch-Bauer I, que es la portada del libro, ustedes lo tienen aquí muy bien ilustrado. Entonces quiero hacer un marco mucho más amplio de todo lo que fue este expolio y todo lo que es el proceso de recuperación de la obra de arte y los riesgos para hoy en día. Una de las consecuencias que traen consigo las guerras es el pillaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis orquestaron una trama destinada al robo sistemático de obras de arte de toda Europa, sustraídas de las casas de las familias de coleccionistas, muchas de ellas judías, así como de museos, que iban a ser trasladadas a Alemania con la intención que engrosaran las colecciones del museo que Adolf Hitler planeaba crear en la ciudad de Linz. Obras maestras de la pintura occidental viajaron en trenes bajo las bombas, fueron ocultadas en minas y en sótanos, y otras fueron a parar a manos de los jerarcas nazis,
y otras muchas acabaron en el floreciente y turbio mercado de arte durante los años de la guerra y durante toda la posguerra. Ese fue el destino de miles de lienzos de maestros como Vermeer, Bruegel, Rembrandt, Goya, Van Gogh, Cézanne, Renoir, Picasso, Matisse, Bonnat y una lista interminable. Acabada la guerra, la pista de no pocos de ellos se perdió definitivamente, mientras otros volvieron a manos de sus legítimos propietarios, recuperados por las tropas aliadas. La Dama de Oro, la historia extraordinaria del retrato de Adele Bloch-Bauer, es el libro escrito por Anne-Marie O'Connor y publicado en español por Vaso Roto Ediciones, y narra magistralmente cómo María Altmann, descendiente de la familia Bloch-Bauer, recuperó parte del patrimonio artístico de su familia expoliado por los nazis en 1938. La autora ha sido periodista, corresponsal de guerra y autora de temas culturales, y ha escrito sobre acontecimientos internacionales, sobre artistas y sobre la vida intelectual en nuestros tiempos. Graduada en arte por la Universidad de California en Berkeley, es coautora de un premiado documental sobre la represión al arte en Chile durante el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Como jefa de oficina de Reuters en América Central, cubrió las guerras de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, así como las acciones de Sendero Luminoso en Perú y las intervenciones norteamericanas en Haití y Panamá. También hizo reportajes sobre la violencia vinculada al narcotráfico en México para Los Angeles Times y entrevistó a personalidades como Nelson Mandela, George Soros, Joan Didion y John McCain. O'Connor era reportera de Los Angeles Times en el año 2001, cuando conoció a María Bloch-Bauer, casada con Friedrich Altmann, cuya familia fue incautada una importante colección artística en 1938. María Altmann había logrado escapar de la Austria hitleriana en ese año y se había establecido en Los Ángeles, donde vivió desapercibida por 60 años. Su vida discreta terminó en 1999, cuando los descendientes de Alphonse Clarisse y Louis Rothschild lograron la restitución de 250 objetos de arte que los nazis les habían incautado en Viena. Del saqueo del Palacio Rothschild había sido testigo el corresponsal norteamericano William Shirer, que era su vecino. William Shirer va a escribir uno de los mejores libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Él fue testigo presencial. Era corresponsal de un periódico norteamericano en Viena y luego lo trasladaron a Berlín. Y entonces escribe una crónica cotidiana de lo que está pasando antes de que estalle la guerra y en los años de la guerra. Su libro es una fuente primaria importantísima. Entonces, en este libro, Shirer va a anotar: observé escuadrones de soldados de la SS cargando objetos de plata, tapices, pinturas y otros objetos robados del palacio. Más de 50 años después de la derrota del Tercer Reich, varios gobiernos iniciaron lo que se ha denominado el último capítulo del Holocausto, al llevarse a cabo en Washington una conferencia sobre los bienes robados por los nazis, un intento por desenmarañar la complicada red de reclamos, quiénes son los propietarios legales y cuál es la resistencia a la devolución a los herederos legítimos en 5 continentes. La devolución de la colección Rothschild puso en tela de juicio el ambiguo papel de Austria y Suiza con respecto a su relación con la Alemania nazi. Austria, anexionada al Tercer Reich en 1938, por décadas se había proclamado como la primera víctima del nazismo, aunque la entrada de las tropas alemanas a Viena en marzo del 38 había sido aclamada por más de 100.000 vieneses. La decisión de devolver lo expoliado es parte importante de la nueva imagen de la República Austriaca. Haremos justicia con estas restituciones, declaró en ese momento la ministra de Cultura de Austria, Elisabeth Gödel. Un año después de la controversia sobre la colaboración económica de Suiza con el hitlerismo, Austria promulgó la ley que creó la base legal para la restitución del arte robado. Tras la devolución a los Rothschild y la conferencia por la restitución que se llevó a cabo en Viena, María Altmann, entonces de 82 años, decidió tomar los pasos necesarios para la recuperación del retrato de su tía Adele Bloch-Bauer, expuesto en la Galería Austriaca del Museo Belvedere en Viena, junto con otros 4 cuadros de Klimt que habían sido parte de la colección de su familia. Anne-Marie O'Connor entrevistó a Altmann sobre el proceso legal que había iniciado,
publicando el reportaje en Los Angeles Times Magazine en el año 2001. Ese artículo fue el embrión del libro y en su momento ninguna de las dos imaginaba el tortuoso camino que llevaría a Altmann a demandar al gobierno austriaco para recuperar la considerada Mona Lisa de Austria. El proceso iniciado por Maria Altmann se inserta en este movimiento internacional por la restitución de las obras de arte que involucra a prestigiosas instituciones que tienen en sus acervos obras de proveniencia dudosa, como sucede con la National Gallery en Londres, que posee un famoso panel de Lucas Cranach, Cupido contemplando a Venus, que durante la Segunda Guerra Mundial fue parte de la colección particular de Hitler. Sin embargo, ningún litigio por la recuperación de obras de arte ha sido tan espectacular como este cuadro de Adele Bloch-Bauer. La Dama de Oro es un fascinante libro, resultado de una investigación acuciosa y exhaustiva, con un cuerpo bibliográfico digno de una disertación doctoral, y con información obtenida por las entrevistas a María que O'Connor llevó a cabo desde el 2001 hasta el 2006, así como la correspondencia que mantuvo con su sobrina hasta el año 2009. La autora reconstruye fidedignamente el ambiente que rodeó a Gustav Klimt, exponente del movimiento secesionista austriaco de principios del siglo XX y quien pintó el espectacular cuadro de la bella judía Adele, encargado por su esposo Ferdinand en el año 1903. Y el libro concluye 103 años después, cuando el cuadro recuperado por Maria Altmann es vendido a Ronald Lauder, heredero de la famosa línea de cosméticos. El título de la obra no permite aquilatar la extensión de la indagación y todas las facetas que abordó la autora para fincar el contexto en el que se desarrolla la recuperación del cuadro por la legítima heredera. Inicia en la Belle Époque en Austria, el ambiente cultural y artístico en torno a Klimt y a su musa, la anexión de Austria al Tercer Reich, la forzada emigración de miles de judíos austriacos y la deportación a campos de concentración de otros miles más, la expoliación que hizo el nazismo de las obras de arte propiedad de sus víctimas, trata también sobre el Holocausto, y el dificultoso proceso legal por medio del cual la heredera logró, tras 7 años de enfrentar al Estado austriaco, la restitución de la colección de cuadros de Klimt que había pertenecido a su familia. Al morir en el año 2011, a los 94 años, Maria Altmann dejó un legado que trasciende el esfuerzo que hizo por recuperar las obras de arte expoliadas, pues el proceso legal que inició con su abogado Randolph Schomberg, nieto del famoso compositor, fue largo y pavimentado de artilugios por parte del gobierno austriaco para evitar la restitución de lo que era su legítimo patrimonio. Tras años de litigios y al obtener el fallo definitivo que reconoció su derecho a recuperar el patrimonio familiar en el año 2006, Maria Altmann estableció un precedente tanto en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos como ante el derecho internacional sobre la devolución de las obras de arte y los objetos patrimoniales que fueron el botín incautado por el hitlerismo, aun si son considerados bienes estatales. La decisión fue tomada en Austria con resignación. Luego de que los cuadros fueron enviados a Estados Unidos, estuvieron en exhibición en Los Ángeles, hasta que el retrato de Adele Bloch-Bauer I fue vendido a Lauder por $135 millones, convirtiéndose en su momento en la obra de arte más cara de la historia. La pintura ha pasado a ser la pieza central de la colección de Lauder en su Neue Galerie en Nueva York, que por años ha intentado recuperar el arte propiedad de la comunidad judía, la mayoría de Alemania y Austria, confiscada o robada por el gobierno nazi. Lauder trabajó para esta meta mientras fue embajador de Estados Unidos en Austria y es miembro de la World Jewish Restitution Organization y de la comisión designada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para examinar los casos del robo de los nazis. Las otras 4 obras de Klimt recuperadas por Altmann fueron subastadas por Christie's en noviembre del año 2006 en tan solo 6 minutos por $192.7 millones. El segundo óleo de Adele fue adquirido por un particular en la subasta y desde el año pasado se exhibe en el Museo de Arte Moderno, el MoMA, en Nueva York, en un préstamo a largo plazo. A Klimt le llevó más de 3 años completar esta obra en 1907. Mide 138 por 138 centímetros y está hecha al óleo con incrustaciones de pan de oro y una ornamentación elaborada y compleja característica del Jugendstil vienés. El retrato ha sido un ícono del arte del siglo XX, admirado y reproducido al igual que otro cuadro famosísimo de Klimt hecho en estos mismos años, El beso,
que se puede apreciar hoy en día en el Museo del Belvedere. Adele había sido también la modelo de Judith I, el cuadro pintado por Klimt en el año 1901, la primera obra del periodo dorado del artista. También se encuentra en el Belvedere. El inicio del litigio por la restitución de su patrimonio el inicio del litigio por la restitución del patrimonio a la familia Bloch-Bauer, a Maria Altmann, se remonta al 12 de marzo de 1938, cuando Austria fue incorporada a través del Anschluss a la Alemania nazi. 2 días después, las medidas antisemitas empezaron a aplicar a los 192.000 judíos que había en el país. Formaban un 4% de la población total, y de estos 192.000, 170.000 vivían en Viena. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos desempeñaban un papel importante en la vida económica y cultural de Austria. En Viena, que era el centro de la vida artística e intelectual, estaban bien integrados en la sociedad y participaban de la cultura cosmopolita, como bien lo describe José María Pérez Gay en su obra El Imperio Perdido. El caso de los hermanos Gustav y Ferdinand Bloch, casados con María Teresa y Adele Bauer, es un ejemplo de la participación y mecenazgo judíos en la vida vienesa. Adele Bloch-Bauer fue una renombrada dama de sociedad, anfitriona de uno de los salones vieneses que congregó a artistas e intelectuales. Entre los prominentes invitados a su salón estuvieron los compositores Gustav Mahler, Richard Strauss, Alma Mahler, los escritores Stefan Zweig, Jacob Wassermann, los artistas del Círculo de Klimt y actores del Burgertheater, y después de la Primera Guerra Mundial los socialistas Karl Renner y Julius Stangler. Los rumores de un amorío con Klimt fueron desmentidos constantemente por su familia, que explicaba que la relación entre ambos era meramente una atracción intelectual. Así que los rumores del Efer nunca se confirmaron. Sin embargo, los Bloch-Bauer adquirieron 5 óleos del artista, así como dibujos y bocetos. Su colección incluyó también obras de los artistas austriacos Ferdinand Georg Waldmüller, Rudolf Arlt y Emil Jacob Schindler. Para 1938, el 62% de todos los abogados, el 47% de los médicos y el 29% de los catedráticos universitarios en Viena eran judíos, en tanto que el 25% de las 36.000 empresas comerciales y 60% de las financieras e industriales estaban encabezadas por estos. Entre profesores y alumnos, los judíos conformaban el 40% del claustro académico de la universidad. Las personalidades de aquellos años que destacaron por sus aportaciones son Sigmund y Anna Freud, Karl Kraus, Viktor y Alfred Adler, Viktor Frankl, Arthur Schnitzler, Arnold Schoenberg, Stefan Zweig, Ludwig Wittgenstein, Joseph Roth, Fred Herzog, Otto Frankl. Viena fue la primera ciudad austriaca en la que se impusieron las medidas antijudías, aunque también católicos y opositores al nazismo fueron encarcelados, torturados u obligados al suicidio. 76.000 personas fueron arrestadas a los pocos días del Anschluss, y el primer convoy con 151 opositores al régimen fue enviado al campo de concentración de Dachau. Los judíos fueron, sin embargo, las principales víctimas. Las universidades expulsaron a sus profesores y alumnos en cuestión de horas. Se estableció una oficina para el control nazi de bienes, que era responsable de confiscar propiedades a la población judía saqueando sus casas. Muchos oficiales nazis se apoderaron de ellos, y a tal grado llegó su voracidad y corrupción que algunos fueron arrestados e investigados por la misma Gestapo, acusados de apoderarse ilegalmente de lo que ya se consideraba propiedad del Tercer Reich. En agosto de 1938, Adolf Eichmann inició la llamada solución al problema judío, consistente en deportarlos a los campos de concentración, política que luego se implementaría en Alemania y finalmente en todos los países ocupados por los nazis. Tras la Noche de los Cristales Rotos del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la que se destruyeron sinagogas y negocios de judíos, se detuvo y se deportó a campos de concentración a miles, y la situación de los judíos en el Reich empeoró. En Viena, 42 sinagogas fueron quemadas, 4.038 tiendas saqueadas, los cementerios vandalizados y casi todos los hogares judíos destruidos. La masacre se extendió por toda Austria. 8.000 judíos fueron arrestados y 5.000 enviados a Dachau. En tanto, 680 se suicidaron o fueron asesinados esa noche. Los sobrevivientes en Austria recibieron la orden de trasladarse a Viena,
y se impuso una multa de 1.000 millones de marcos, equivalente a 3.300.000 dólares de la época, a todos los judíos en el Reich. Los judíos perdieron la ciudadanía, se les destituyó de puestos públicos, se atacaron sus negocios, se expropiaron sus bienes y se les conminó a la emigración, nada más aquellos que la pudieran sufragar. Salieron un total de 104.000 judíos austriacos. Pronto se restringieron los permisos, siendo las opciones para escapar del horror cada vez más difíciles. El campo de concentración de Mauthausen se creó en el verano del 38, y en 1941 35.000 judíos austriacos fueron deportados desde Viena a los guetos en Europa Oriental, particularmente a Minsk, Riga y Lodz, y a la región polaca de Lublin. La mayoría de los judíos enviados fueron fusilados por destacamentos de los equipos móviles de matanza nazi poco después de su llegada. Más de 15.000 judíos vieneses fueron deportados a Theresienstadt. También se envió a miles a los campos de concentración en Alemania. Para noviembre de 1942 quedaban solo cerca de 7.000 judíos en Austria, la mayoría de ellos casados con no judíos. Algunos permanecieron escondidos en el transcurso de la guerra. Para 1945, un total de 65.000 judíos austriacos habían sido asesinados y 130.000 forzados al exilio, incluyendo al padre del psicoanálisis Sigmund Freud, al pintor Oskar Kokoschka y a varios científicos, entre ellos 3 que en los años 1940 obtuvieron premios Nobel, 1 en física y 2 en medicina. Con la llegada de los nazis, la familia Bloch-Bauer sufrió la expoliación, elegante palabra para decir robo, no solo de la colección pictórica, sino también de tapices, muebles, una colección de porcelana austriaca, así como la refinería de azúcar propiedad del padre. El esposo de María, el tenor judío polaco Friedrich Altmann, fue deportado al campo de concentración de Dachau para presionar a su hermano Bernhard que entregara su fábrica textil al régimen hitleriano. Habiendo huido a Londres, Bernhard cedió su fábrica y Friedrich regresó a Viena, en donde vivió bajo arresto domiciliario con un custodio permanente. María y Friedrich, recién casados, lograron escapar de Viena volando a Colonia, cruzando escondidos la frontera de Holanda, volando a Inglaterra para llegar finalmente a Estados Unidos y se establecieron en California en 1940. 2 semanas después de su ida, murió el padre de María. Muchos de sus familiares y amigos murieron, ya fuera asesinados por los nazis o suicidándose. El viudo de la musa de Klimt, el viudo de Adele, Ferdinand Bloch-Bauer, tío de María, quien había logrado huir a Suiza, dejó en su testamento en 1945 como herederos de todo su patrimonio a sus sobrinos y sobrinas. Él murió pocos días después. Dejó este patrimonio a su familia y no a la Galería del Belvedere, como había sido la intención de su esposa Adele. Este va a ser el meollo del asunto. La carta de intención de Adele de donar al Belvedere los cuadros de Klimt de su colección, o el testamento del tío, del esposo, que había pagado la obra, que era el legítimo dueño y que la va a dejar a sus herederos. Esto va a dar el origen a la polémica y a los vericuetos de la restitución de los cuadros de Klimt, siendo finalmente a través del arbitraje como María Altmann recuperó el legado de su tío. El investigador puertorriqueño Héctor Feliciano, quien ha sido corresponsal del Washington Post y miembro de la Comisión Presidencial de los Bienes Expoliados en el Holocausto, describió en su libro El Museo Desaparecido, la conspiración nazi para robar obras maestras del arte europeo, el plan que organizaron las fuerzas de Hitler para apropiarse de más de 600.000 obras maestras en los países ocupados, además del expolio de objetos rituales, de bibliotecas y de bienes materiales. De estos 600.000 objetos que se expoliaron, 100.000 eran de colecciones francesas. Con acceso a documentos desclasificados tras el final de la Guerra Fría y a través de entrevistas a víctimas, testigos y sobrevivientes del expolio, el autor, Héctor Feliciano, se centró en el destino de las colecciones de 5 grandes familias, los Rothschild, Rosenberg, Bernheim-Jean, David Weil y Schloss. Su investigación sigue en pie y gracias a su trabajo, antiguos dueños y sus descendientes han podido recuperar muchas de las obras de arte. Tras la primera publicación de su investigación, a partir de 1998, en Francia aumentaron el número de demandas para recuperar los cuadros.
y algunos particulares o museos que los poseían no conocían su procedencia y los han devuelto. Entre las obras robadas en el país galo hay cuadros de Vermeer, Rembrandt, Van Eyck, Boucher y Fragonard. Estas habían sido llevadas a lo que hoy se conoce como la Galería Nacional de Jeux de Paume, que se convirtió en el depósito central de arte confiscado en Francia. Situado en uno de los barrios refinados de París y accesible por camiones, en sus instalaciones 60 personas, algunos especialistas en arte, hicieron en los años del nazismo un inventario completo. Goering acudió ahí a ver la colección Rothschild y seleccionó lo que le interesaba para su colección privada, que a su muerte pasaría al Estado alemán. Otras salieron hacia el museo que Hitler proyectaba en la ciudad de Linz, donde había vivido en su infancia, y von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores, decoró con parte de estas obras el ministerio alemán. Casi al final de la guerra, muchos bienes expoliados fueron trasladados por los nazis a las minas de sal de la región austriaca de Alzey. Esto ya es cuando los aliados están avanzando hacia Berlín. En 1944, en junio, fue el desembarco en Normandía, y de Normandía las fuerzas anglo-norteamericanas van a estar avanzando hacia Alemania, en tanto los rusos están ya ocupando, ya han recuperado la Unión Soviética, han ocupado Polonia y están avanzando hacia Berlín. En ese momento, pues estos bienes expoliados van a ser trasladados a las minas de sal en Austria. Más de 7.000 obras, que incluyeron obras maestras de Velázquez, de Rafael, de Tiziano, de Durero, de Cranach, obras que habían sido robadas en Nápoles, en la abadía de Montecassino, y también los objetos más importantes del Museo del Ejército de Viena, los dibujos del Museo Albertina de Viena, muebles del Palacio de Schönbrunn, así como monedas, medallas, bibliotecas famosas que procedían de castillos y palacios, libros incunables, manuscritos y esculturas de valor inestimable fueron trasladadas a estas minas. Entre las más selectas estaban las denominadas colección del Führer, formada por los cuadros, entre estos 17 Rembrandts, que el propio Adolfo Hitler había elegido para su proyectado Museo de Arte Alemán. La colección contenía objetos que iban desde el siglo XV hasta el siglo XX. Se transportaron en 13 camiones más de 1.000 cajas. La película que se exhibió aquí en la ciudad el año pasado, Monument Men, que está basada en el hecho real, y también hay un libro al respecto, pues ilustró el esfuerzo por la recuperación de esta memoria tangible de la historia de la humanidad. El tiempo apremia, y los reclamantes se han topado con la negativa de importantes instituciones culturales para devolver a los sobrevivientes o a sus herederos legítimos las obras de arte de sus acervos obtenidas de manera dudosa. Las demandas de restitución son cada vez más complejas y abarcan varias jurisdicciones, por lo que muchos herederos, sobre todo por el costo que esto implica y la edad que ellos tienen, desisten de emprender estas medidas. El largo camino que recorrieron María Altman y su abogado Randolph Schönberg es un buen ejemplo de ello. Según los expertos, Suiza es parte del problema, puesto que jugó un papel central, pues en sus herméticos bancos los nazis escondieron gran parte del botín, y así también en su territorio se llevó a cabo el blanqueo y la venta de muchas obras de arte. Pero también Suiza tiene la clave de la solución. Si salen a la luz los documentos que certifican las ventas, las dudas que rodean al mundo del arte podrían despejarse, ya que impedirían que los actuales propietarios ignoren el origen de las obras en su posesión. Recientemente, la Oficina Federal de Cultura de Suiza publicó en versión digital una serie de documentos e informaciones con el objetivo de facilitar la coordinación de los esfuerzos que realizan los museos y los investigadores para identificar las obras de arte expoliadas. Mientras tanto, en el mercado del arte prosiguen las ofertas, ventas y transferencia de obras robadas durante la guerra. De las 600.000 obras robadas durante el régimen nazi, entre 1933 y 1945, se estima que 100.000 siguen desaparecidas o han sido identificadas erróneamente. El 50% de las obras que fueron expoliadas en Francia no han sido recuperadas. Las recientes campañas de identificación y restitución se enfrentan a una creciente resistencia de las instituciones de arte. Estas alegan que las pruebas de la expropiación son incompletas, que ya ha transcurrido demasiado tiempo y que la legislación ya no se aplica, y que las obras maestras son de todos modos patrimonio público y que deben de estar en sus paredes en vez de las casas de los legítimos dueños. Hace 7 días, el 25 de junio,
el World Jewish Restitution Organization estableció 3 recomendaciones para promover la resolución de los reclamos que datan de la época del Holocausto. Estas 3 recomendaciones están dirigidas a los museos norteamericanos para que cumplan primero con el espíritu de la Conferencia de Principios de Washington de 1998, de la que hablé hace un rato, que fue firmada por 44 países, sobre los pasos y procesos por medio de los cuales los dueños de las obras de arte expoliadas y sus descendientes expeditamente obtendrían una resolución justa y correcta. También que cumplan con la Declaración de Terezín, firmada en el año 2009 por 47 países, que se comprometieron a resolver los reclamos que involucran obras de arte apropiadas por los nazis y su devolución a sus legítimos dueños, así como las directrices de la Alianza de Museos Americanos de 1999 sobre los objetos de arte apropiados de manera ilegal en la era nazi. Al firmar estos documentos establecieron que los miembros deben cumplir con las restituciones. Los museos son medulares en una sociedad civilizada, declaró Gideon Taylor, director de operaciones de esta organización, y la comunidad museística norteamericana, que comprensiblemente aboga para que las obras de arte permanezcan en manos públicas, deben cumplir sus compromisos y no manchar sus colecciones como producto del robo llevado a cabo durante el Holocausto. Los museos que contienen obra de arte de procedencia dudosa, casi con seguridad, expoliadas por los nazis, son el Museo de Arte de Toledo, en Estados Unidos, el Instituto de las Artes de Detroit, el MoMA en Nueva York, el Museo de Bellas Artes de Boston y el Museo de Arte Fred Jones Jr. de la Universidad de Oklahoma. En otros países que han sido firmantes de todos estos compromisos internacionales, pues también se han encontrado obras de arte expoliadas y también ha sido muy complicada la manera de restituirlas a sus legítimos dueños. Eso sucedió con un cuadro de André Masson, La familia Metamorfosis, que había sido parte de la colección de David Weil. Se encontró que el propietario era el Centro Español de Arte Reina Sofía. Se llevó a cabo todo un litigio y finalmente se llegó a un acuerdo con la familia para que la obra siga colgada en sus paredes. Sin embargo, por ejemplo, Claude Cassirer, de 81 años, en el año 2005, intentó recuperar el cuadro de Camille Pissarro, La calle de Saint-Honoré, después del mediodía, efecto de lluvia, que había sido adquirida por sus abuelos en 1900 y que cuelga en las paredes del Thyssen-Bornemisza de Madrid. Tras su muerte, sus descendientes han mantenido el reclamo, y aunque la sentencia de los tribunales españoles concluye que el museo no fue cómplice del crimen cometido por los nazis, recomendó al museo que reflexione y considere dar con una resolución amigable al conflicto para honrar el compromiso del Estado español de encontrar soluciones justas para las víctimas de la persecución nazi. El cuadro ahí sigue colgado. La Dama de Oro, de Anne-Marie O'Connor, nos permite reflexionar no solo sobre las injusticias del pasado, sino también sobre nuestros tiempos actuales. Tras la tragedia del Holocausto, se esperaría que hubiéramos aprendido la lección de los riesgos de la intolerancia y la discriminación. Sin embargo, el siglo XX, y al parecer el XXI también, van a ser llamados los siglos del genocidio. Desde el poco conocido cometido en Namibia en 1904, el armenio en Turquía en 1915, el Holocausto, el camboyano llevado a cabo por el régimen de Pol Pot en los años 70, el llevado a cabo en Guatemala hace 30 años, las matanzas en Ruanda y la limpieza étnica llevada a cabo por los serbios en Bosnia en los años 90, estos dos acontecimientos, y hoy el avance del Estado Islámico, que persigue y masacra a chiitas, cristianos y yazidis en Irak y en Siria. El libro que hoy se presenta, espero que les interese mucho adquirirlo, vale mucho la pena, también nos hace preguntar qué es lo que la obra de arte representa y qué es lo que conduce a su apropiación, aunque sea de manera ilegal, como los saqueos arqueológicos que llevan a manos de particulares o a instituciones abiertas al público, pues objetos importantísimos robados de las zonas arqueológicas, y se enfrentan reclamos por su devolución, alguna sutil y no sutil, como la que lleva a cabo el gobierno de Grecia contra el Museo Británico que alberga los mármoles del Partenón, y como toda la negociación ha sido infructuosa. En el nuevo museo del Partenón, en el museo en Atenas, hermosísimo, el tercer piso se quedó vacío
en espera de que Gran Bretaña devuelva los frisos del Partenón. También el caso del busto de Nefertiti, que se exhibe en Berlín en el Museo Egipcio, fue sacado ilegalmente de Egipto. El arqueólogo alemán que lo sacó, se lo encontró en la excavación en Tel el Amarna, lo cubrió de cal, de yeso, y a la hora de pasar por la aduana egipcia para embarcarse a Berlín, dijo que pues era una cosa insignificante, que era un trozo de cal que tenía ahí alguna inscripción y que se la llevaba a Alemania para investigarla. Por supuesto que llegando a Berlín pues le quitó la capa de yeso y pues tienen ustedes este gusto maravilloso que el gobierno egipcio sigue reclamando. O lo que sucede con la colección de objetos incas hallados en Machu Picchu que se llevaron a la Universidad de Yale. Hace 2 años la Universidad de Yale devolvió al gobierno peruano parte de ese acervo, no todo. Y entonces, bueno, ni siquiera quiero plantear qué otras cosas hay en los museos del mundo, ¿verdad? Y cómo llegaron allá. En fin, por cierto, que el caso sonado del penacho de Moctezuma, que está también en Austria, no se puede reclamar, porque se fue regalado por Moctezuma a Hernán Cortés, fue un regalo. Era un objeto ritual. No lo usaba Moctezuma, era un objeto ritual. Se lo regaló, está hecho con plumas de quetzal y con incrustaciones de oro, y se lo dio a Cortés. Cortés se lo mandó a su rey, que era Carlos I de España, pero al mismo tiempo Carlos I era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el título de Carlos V, y entonces pues le gustó tanto que en vez de dejarlo en Madrid, se lo llevó a Viena, y ahí está. Entonces toda esta suposición de que el gobierno mexicano reclame el penacho de Moctezuma, ahí sí no hay bases, porque fue un regalo que Moctezuma le dio en la bienvenida que le brindó a Cortés cuando llegó por la calzada de Tacuba a la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, pues todo este cuestionamiento, ¿no? Obras arqueológicas, obras artísticas, pues que están expuestas no en sus lugares de origen y algunas con una procedencia bastante dudosa. Y por otro lado, sobre qué nos representa la obra de arte, que la ambicionamos, que la queremos, que no importan los medios, pues también entra el otro cuestionamiento, y esto es un asunto muy reciente. El por qué es importante para algunos destruir la obra de arte. Y eso es lo que está pasando con el Estado Islámico en Irak y en Siria. Armados con grandes martillos y taladros, seguidores del Estado Islámico han destruido ya parte del acervo arqueológico de Mosul, de Hatra, de la antigua Nínive, la ciudad sumeria de Nimrod, y amenazan estos días con destruir la ciudad de Palmira. Considerados como objetos de idolatría, han arrasado con obras y con esculturas que tenían entre 3 y 4.000 años de antigüedad. Han quemado bibliotecas, han destruido cientos de libros y de manuscritos antiguos. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, declaró que las acciones del Estado Islámico son un ataque deliberado contra la historia y la cultura milenarias de Irak y una incitación a la violencia y al odio. En tanto que Axel Platt, director de la oficina de la UNESCO en Irak, declaró: la destrucción del acervo cultural será un desastre y revelará la voluntad de este grupo de llevar a cabo no solo una limpieza étnica, acuérdense que están asesinando a quienes son gentes a las que consideran infieles, inclusive chiitas, musulmanes chiitas, sunitas, cristianos y a los yazidis, sino que también están llevando a cabo una limpieza cultural. Sin acceso libre a las zonas que estos yihadistas han conquistado, pues es muy difícil para los expertos evaluar a qué llegan los daños provocados. El EI, el Estado Islámico, como en su momento lo hicieron los nazis con el arte que consideraron degenerado y digno de ser destruido, particularmente el expresionismo alemán, pues los nazis decidieron perseguir a los artistas del expresionismo alemán, pero en el mercado negro vendieron las obras. Aquellos que estuvieran interesados, porque fue una manera de tener divisas para mantener pues su esfuerzo bélico y bueno, todo lo que implicara. Y asimismo este Estado Islámico, pues muchas de las obras arqueológicas que han saqueado, las están vendiendo en el mercado negro también para hacerse de fondos y financiar sus actividades. La UNESCO ha centrado sus esfuerzos en intensificar el control internacional, y lo que está haciendo es evitar enumerar cuáles son los sitios que están en riesgo,
para no decirle al Estado Islámico, ahí hay algo que puedes destruir o algo que puedes expoliar. Entonces, de plano no le están haciendo difusión del territorio que ya ocupa el EI, de qué zonas arqueológicas ahí están, para no decirles, ve ahí y destruye. El reto es enorme. 1.800 de los 12.000 sitios arqueológicos de Irak se encuentran en la zona controlada por este grupo, que está empeñada en borrar cualquier testimonio del pasado preislámico. Los combatientes siguen una interpretación extrema del Islam suní, conocida como salafismo, que considera idolatría la veneración de estatuas y tumbas. Hace 2 semanas volaron 2 mausoleos en Palmira. Pero hay algo más que motivos religiosos en su forma de actuar, pues saben del valor que Occidente concede a las piezas arqueológicas y artísticas y quieren asustar acerca de lo que podría ocurrir. Así se explicarían también las informaciones difíciles de verificar de que los combatientes han puesto explosivos en murallas y puertas de zonas arqueológicas o museos amenazando con hacerlos volar si ven en riesgo su control. Quieren destruir los símbolos de la cultura de Irak que no corresponden con sus creencias, pero también quieren mostrar su poder. Están diciendo, no respetamos los valores que ustedes tienen y vamos a destruirlos, declaró Axel Platt. El toro alado, o Lamazú, es una de las figuras más representativas de la civilización asiria que ocupó Mesopotamia entre los siglos XVIII y VI a.C. Para muchos estudiosos o simples amantes de la historia, Surperdia recuerda la demolición a cañonazos de los budas de Bamiyan por los talibanes afganos en el año 2001. Varios de estos toros alados ya han sido mutilados cuando han caído en manos del Estado Islámico. Esto que se está destruyendo no es solo patrimonio de Irak o de Siria, es también parte del patrimonio de la humanidad. El problema es, igual que sucedió con los nazis, que con la expoliación, como con la destrucción del arte, pues nos van a dejar sin recuerdo. Gracias. Bueno, por supuesto que el libro lo van a encontrar por las sesiones que hizo Vaso Roto, pues se va a encontrar aquí afuera para quien esté interesado en adquirirlo en la librería La Ventana. Hay una página en internet que también lo pueden conseguir y bueno, pues hay que ir a ver la película, ¿verdad? Va a estar buenísimo. Gracias. Perdón, damos inicio a una pequeña sesión de preguntas. Hola, buenas noches. ¿Este cuadro dónde se encuentra ahorita? No te veo, si me quieres levantar. Acá. Mari. Este cuadro, el de Adele Bloch-Bauer, ¿Es el de Givenchy? Está en la Neue Galerie, en la Quinta Avenida de Nueva York, que es la colección de Lauder, que ha recuperado arte que fue expoliado por los nazis y le ha dado mucho énfasis a exposiciones temporales de artistas del expresionismo alemán. Entonces está en lo que se llama la Villa de los Museos en Nueva York. Entonces, bueno, ahí está. De hecho, entras y está muy bien presentado, no es como si fuera un museo. Entras y está a mano izquierda. Es una sala con mobiliario de la Viena de principios de siglo, de mucho de lo que luego dio pie al Art Deco. Y hay vitrinas y objetos y sofás y el cuadro está al fondo, es maravilloso. Y afortunadamente quien compró el otro, el Adele Bloch-Bauer II, que se pintó en 1912, pues lo prestó al MoMA desde el año pasado, un préstamo a largo plazo. Entonces, bueno, si tienen una vuelta a Nueva York y si quieren que les acompañe, me invitan. Inventamos una. Bueno, si van a Nueva York, pues es dedicable, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Antes estaban en el Belvedere. Hubo 3 paisajes de Klimt también, que estuvieron en el Belvedere, que fueron subastados por Christie's en el 2006 y están en manos de particulares. Mantuvieron el anonimato, no podemos saber quién los compró. Lo manejó la casa de subastas Christie's, pero no está publicado quiénes son los nuevos dueños. Ok, gracias. Perdón, fue muy polémico el hecho, por ejemplo, que María Altman decidiera vender los cuadros, inclusive a Christie's, a colecciones privadas, y que no pues lo que pudiera haber hecho, tenerlos en su casa. Ella siguió viviendo con la misma discreción y con la misma sobriedad con la que había vivido los 60 años. La intención de ella era que el cuadro
que estamos viendo aquí atrás, en particular ese que era el favorito de su tía, que estuviera colgado en donde se le pudiera admirar. O sea, no lo quería conservar para ella, y por eso pues llegó a este acuerdo con Lauder. Entonces, bueno, él estuvo dispuesto a pagar 135 millones de dólares, y ahí lo tiene, es la pieza central de su galería. Y entonces, bueno, en los libros de arte pues se pueden admirar las otras pinturas de Klimt que fueron de la familia, pero bueno, si brincan el charco hacia el norte y cruzan el río Bravo y van a Nueva York, pues dense la vuelta, vale la pena. ¿Alguien más? ¿Sí? Oye, pero también había una serie de cuadros de Klimt, o sea, no nada más está el beso y esta, ¿no? Sino había una serie. Sí. ¿También se desapareció o es así? No, en el Belvedere hay varios cuadros de él, en varios museos de otras partes del mundo vas a encontrar su obra. Está el friso de Beethoven en Viena, o sea, fue un artista muy importante, tuvo un grupo de amigos, colaboradores, en su momento fueron muy criticados. Es un arte muy novedoso, ligado al Art Nouveau, al simbolismo. Para los nazis era un arte degenerado, ellos admiraban el arte anterior a los modernismos, pero bueno, en su momento para ellos pues era una oportunidad de traficar con él. ¿Qué pasó con los Klimt que acabaron en el Belvedere? Si bien Hitler aborrecía este tipo de arte, todo lo que tenía que ver con el modernismo, uno de los comandantes que entró a casa de los Bloch-Bauer es un individuo que se llamó Erich Führer. Curiosamente, Führer en alemán quiere decir dirigente. En el caso de este comandante era su apellido. Y entonces cuando entra a expropiar lo que puede encontrar en casa de este rico industrial, pues cuando abre la puerta, pues qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que encuentra ahí? Pues en los cuadros de Klimt. Pero a él le gustaba Klimt. Y entonces, a diferencia de lo que hubiera sido la opinión del líder máximo, pues gestiona con lo que era la Galería de Arte Austriaco, hoy Belvedere, que ahí se exhiban y que ahí se cuelguen. De hecho, inclusive le quitan el nombre al cuadro. Ya no se llama Adele Bloch-Bauer I, se va a llamar La Mujer de Oro, que bueno, se considera inclusive que era borrar la identidad del cuadro y de la musa. Entonces por eso se salvan, o sea, por eso no son ni vendidos, ni escondidos, o sea, ni despreciados, porque a este individuo en particular esto le gustaba, como sucede el caso del comandante ocupado de la ocupación de Francia en París, que recibe la orden del alto mando alemán, destrúyela. Vuela el Louvre y vuela el Arco de Triunfo y vuela todo lo demás. Pero el tipo era francófono, era filo-francés, y entonces va dándole largas al asunto de dar la orden de poner los explosivos porque él admira la cultura francesa. Y bueno, son esas cosas, ¿no? Que finalmente dentro de la gran tragedia pues hay alguien que admira o piensa un poco más allá de la orden recibida, y bueno, por eso se lograron conservar París, no intacta, pero las instituciones culturales, los edificios, y en el caso de Klimt, pues los cuadros fueron albergados directamente en el Belvedere. Oye, pero también hubo una serie de cuadros del impresionismo, ¿no? Que también pues estuvieron en riesgo, ¿no? Porque también no eran dentro de los clásicos. No, claro que no, ni el impresionismo, ni el fauvismo, ni el expresionismo alemán, ni el simbolismo, muchísimo menos el surrealismo, ni el dadaísmo, o sea, no, eso es para Hitler un arte degenerado. O sea, eso no. Sí. Que bueno, también nos lleva a otro planteamiento, que también es buena pues la reflexión que podemos hacer. ¿Cómo defines que sí es arte hoy en día? O sea, ¿cuáles son los cánones y cuáles son los lineamientos? O sea, vivimos en una época bien atractiva para toda esta clase de planteamientos y discusiones, ¿no? A lo mejor lo que para algunos es la máxima obra de arte del año 2015, otros lo vemos y no entendemos. Sí, entonces, bueno, hoy en día, pues esto es el resultado de todo este rompimiento que se dio con la academia a finales del siglo XIX y todos los sismos del siglo XX. Entonces, bueno, sería también derivado a lo mejor de la recuperación de este cuadro, lo que para unos era arte degenerado, pues para otros es la maravilla, la Mona Lisa de Austria. Muy bien, mande. En esa misma línea de qué es arte, ¿cómo puedes determinar qué es patrimonio nacional también, de cosas que no han sido identificadas previamente? Sí, es todo un dilema.
Por ejemplo, aquí hubo una polémica muy grande hace unos años con una sobrina de Remedios Varo, que aducía que era la heredera legítima de los cuadros de su tía. Entabló un juicio para llevárselos a España y se decretó que eran patrimonio nacional, que no podían salir de México. Cuando vieron el precio. Cuando vieron el precio, pero también considerando que pues, la obra pictórica de Remedios Varo fue en México, que es pues la gran pintora surrealista junto con Leonora Carrington, y bueno, pues, llegó a México como asilada política en los años de la Guerra Civil, y entonces cuando la sobrina trata de llevarse los cuadros a España, el argumento fue, puede ser la dueña de los cuadros, pero no pueden salir de México, esto es patrimonio de la nación. Sí, entonces bueno, son incunables por su valor económico, pero también probablemente por su importancia artística, estilística. Entonces bueno, es la gran polémica. Yo me acuerdo de esta exposición maravillosa de 30 siglos de esplendor mexicano del año 1993 que se exhibió en el Metropolitan, luego se llevó a varias partes de Estados Unidos, San Antonio, llegó aquí a Monterrey y luego se expuso en San Ildefonso en la Ciudad de México. Ciertos objetos de la colección que se armó no entraron al país. Yo me acuerdo de haber visto un cascabel de oro en la exposición en San Antonio, que cuando llegó a Monterrey ya no venía el cascabel, porque los dueños que la prestaron para la colección para la exposición dijeron, pasando la frontera me los van a expropiar, no lo quiero prestar para México. En todo lo que quieran exhibir en Estados Unidos, ahí está. A lo mejor su procedencia era dudosa, a lo mejor... Yo no soy especialista en arte prehispánico, bueno, primero, no soy especialista en arte y tampoco de arte prehispánico, o sea, de lo general a lo particular no puedo dar una opinión profesional. Pero lo que me llamó la atención de ese cascabel es que dentro del acervo del Museo Nacional de Antropología e Historia o de otros museos de arte precolombino, yo no había visto un cascabel de ese tamaño y de esa confección. Había visto de otros materiales, pero no de oro, y era grande. Entonces, bueno, a lo mejor por su originalidad, por su particularidad, pero los dueños no lo quisieron prestar, y así hubo otras cuantas piezas que no entraron al país. Entonces, sí, es todo un proceso. Es todo un proceso, y ese fue el reclamo del gobierno de Austria para entregarle las obras a Maria Altmann. Son patrimonio austriaco, la Mona Lisa de Austria. ¿Cómo te la vas a llevar? Está en el Belvedere, en el lugar de honor. ¿Cómo te la vas a llevar? Pero bueno, finalmente ella era la heredera. Finalmente el testamento del tío tuvo validez. Y finalmente Austria lo tuvo que entregar. Entonces, bueno, entramos en esa discusión. ¿Quién es el propietario? Primero, ¿cómo definimos? Y luego, pues, ¿quién sería el propietario? ¿No? O sea, es patrimonio de la humanidad y deberían de estar colgados en los museos, pero pues no quieres colgados en los museos cuadros que tengan una gota de sangre, ¿no? O sea, los apreciarías de otra forma. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, por favor. Lo que obtuvo María con la venta del cuadro, lo que obtuvo María, la sobrina, con la venta del cuadro, ¿se sabe o es secreto? ¿Lo donó a alguna causa benéfica? Debe de haberle dado. Tuvo 4 hijos, ella tuvo 4 hijos, el marido murió en 1994, entonces tiene 4 hijos, seguramente también les tocó en la herencia. No sé si habrá donado a obras asistenciales. Lo que sí es que su estilo de vida no cambió. O sea, todavía vivió 7 años más después de haber recuperado el cuadro. Vivió en la misma casa, siguió yendo a trabajar a su misma tienda, siguió haciendo café vienés con crema batida y seguramente horneaba un buen strudel. Entonces, bueno, no cambió el estilo de vida. Gracias. Entonces, pues, aquí lo importante, pues, importante, por ejemplo, es el caso que Lauder, cuando se está ya yendo a litigar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para que admitan el proceso en contra de Austria en cortes americanas, Lauder le va a ofrecer a su abogado, porque el muchacho, el abogado joven que le está apoyando, el nieto del compositor Schoenberg, pues es un muchacho treintón, con poca experiencia en las grandes lides, y Lauder le ofrece su propio abogado,
pues reconocidísimo litigante, y ella no acepta. Ella dice, no quiero que tú le pagues y ni que me pongas a tu abogado. Este muchacho ha llevado el caso y con él sigo hasta el final. Por supuesto que a él le va muy bien, porque la fama, el prestigio de haber logrado tamaña empresa, de lograr en la corte debatir y derrotar al gobierno de Austria, lo convierte en una celebridad. Hoy en día tiene su propio bufete. Sí se dedica a obras asistenciales, a pro bono y cosas de este tipo, pero él brinca la fama, o sea, de ser un abogado más que había perdido un despacho que intentó echar adelante, que acaba siendo empleado en un bufete grande, pues finalmente se puede independizar y bueno, este sí salta a la fama, porque va a ser a través de su perseverancia, de su conocimiento de la ley. Claro, aquí también entran otros factores, ¿no? Un periodista austriaco que conoce la historia, que les ayuda. El hecho de que finalmente el cuadro es devuelto no por una sentencia, sino por un arbitraje de 3 especialistas austriacos que le deciden que la verdadera, legítima propietaria de ese acervo es la mujer. Y entonces entran en juego muchas instancias. No fue un proceso fácil, duró 7 años. Empezaron a litigar contra un gobierno a los 82 años de edad. Muchas instituciones, muchos museos o gobiernos a lo que le apuestan es que a quien presente la demanda se muera. Le dan largas al asunto, esperando que el viejito se les muera de la noche a la mañana y se acaba el proceso. Entonces, bueno, eso es el problema. Y por eso después de la Guerra Fría, pues ya se lleva a cabo todo este movimiento internacional de restitución de obras a sus legítimos dueños. Bueno, no sé si... Mande. ¿Por qué no puede salir la obra de Frida Kahlo de México, Ana? ¿Por qué no? Pues vamos a hablar de patrimonio de la nación. Sí, ciertas cosas no pueden salir. Ciertas cosas, por su originalidad, por la importancia del artista, por su valor, por lo que representa. Y en este caso, pues Frida Kahlo se convierte en celebridad, tristemente no en los años 40, en que muchos de sus cuadros se van para pagar los honorarios de sus médicos, sino se convierte en celebridad en los años 80, cuando se convirtió en ícono del feminismo, cuando hoy en día, antes era la esposa de Diego Rivera, ahora él es el esposo de Frida Kahlo, la famosa, hoy en día es él. Y entonces la obra se evaluó, se aquilató de otra forma a partir de los 80. Hay obras de ella fuera del país. Hay una en el Museo de Louvre, hay unas en colecciones extranjeras. Pero bueno, salieron de México antes. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana.